¿Y eso qué? ¿Que lo tienes escondido? ¿Eh? Eso es que me voy a comer otra tortilla aparte de esta. Por favor, Alex, ¿puedes pasar para que no haya helicópteros? Me ha impactado mucho tu vida, ¿eh? Todo un ejemplo, te admiro. Gracias. Que lo sepas. Buenos días, equipo. 7:30 de la mañana. Y estamos en el gimnasio. Viernes. Ayer perdimos. Ahora os hablo del día de ayer. Os hablo del día de hoy, que tenemos un vídeo muy inspirador. Por lo menos es un contenido que vamos a grabar para MM Prime, pero que quiero compartir una parte con todos vosotros. Va a ser un contenido largo, pero un trocito sí que nos cabe dentro de un vídeo de 12 minutos de YouTube. Y también quiero compartiros la parte de entrenamiento, que muchas veces nos preguntáis, Manu, queremos cosas de preparación física. Voy a explicaros el entrenamiento que hacemos hoy. Está destinado a proteger sobre todo los hombros, trabajar el abdomen. Os voy a enseñar 3-4 ejercicios que podéis hacer, ¿vale? Y bueno, desde el punto de vista, como os digo, de la profilaxis, yo tengo un hombro muy tocado. Ahora después os explico más sobre mi lesión, pero bueno, vamos con la parte física y después nos vamos hacia la entrevista con Audrey. Es una persona que compite en deporte paralímpico, que es esquiadora, es surfera y es una persona excepcional, así que vamos al lío. La primera parte del entrenamiento siempre suele ser de core, así que bueno, estos son algunos de los ejercicios. No es que siempre haga los mismos y no quiere decir que te recomiende exactamente esta rutina. Yo te digo lo que suelo hacer, lo que a mí me funciona bien, y bueno, pues estos ejercicios de core pues me funcionan bien. También hago abdomen, como veis aquí. A veces pues depende de las máquinas que tenga en el gimnasio. En este caso era un gimnasio nuevo para mí, pues uso unas u otras, pero sí que me viene bien tener el abdomen fuerte para prevenir algunos dolores que me vienen de zona lumbar. Luego el trabajo de hombros, elevaciones laterales. También trabajo para colocar bien la cintura escapular, para que realmente tenga un poco de retracción escapular, porque se me van los hombros hacia adelante, así en postura croissant, ya me habéis visto, así un poquito orangután. Así que todos estos trabajos de rotación externa pues me vienen muy bien para tener una buena postura en mi día a día, porque de estar con la cesta de pelotas entrenando en pista y tal, pues acabo con dolores y con una actitud así como orangután enchepado, ¿vale? Tipo croissant. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, es que hoy hay vlog. Sí. Estamos dándole duro desde la mañana. Un poco dormido, estoy bueno, bien. Estás calentando, ¿no? Estoy calentando, sí. Es muy fácil. ¿Cuál es la rutina tuya de hoy, Alex? Hoy tengo que hacer segundo día de la semana haciendo empujes, haciendo pecho. Me toca por la mañana, por la tarde debería entrenar hombro tríceps. Por la mañana me toca 5 o 6 ejercicios de pectoral, de pecho, un poco pesado y con series altas. Vale. ¿Me necesitas? ¿Eh? ¿Me necesitas? Ahora te aviso. Siguiendo con los ejercicios que a mí me hacen bien, que yo siento que disminuyen el dolor en mi rodilla, pues son las extensiones de cuádriceps de toda la vida. Ya os digo, hay entrenadores que no las recomiendan tanto, pero bueno, a mí me gusta hacerla despacito, parando en la extensión. Y bueno, terminé el entrenamiento haciendo un poquito algo más pesado, este ejercicio que es compuesto, y me gusta porque trabaja, pues prácticamente os diría que trabaja el cuerpo entero, hasta la cara. Podéis ver mi careto haciendo fuerza, y con esto terminé. Fueron 45-50 minutos de rutina y a trabajar, que tenemos entrevista con Audrey. ¿De dónde sales? Del gimnasio, así no. Gracias McFit por estos días. Bueno, comprobales un bono de 3 días y en lugar de dar la vuelta somos un poco piratas, no lo tengáis en cuenta. Hemos empezado con la parte de gimnasio, un poco en relación al vídeo de hoy. Yo tengo una lesión en el hombro y en la rodilla, ya me conocéis. En el hombro el subescapular está bastante roto y mi rodilla bastante degenerada también. Y yo también. Y Alex, tú estás operado, ¿no? Yo estoy operado de los 2 meniscos, artroscopia, hernia discal L5-S1 y artroscopia en la muñeca este pasado septiembre, también un poco degenerado, un poco averiado. Realmente a lo que voy es, en el vídeo de hoy, que os digo, vamos a grabar con Audrey Pascual. Audrey Pascual es una deportista paralímpica, ya que le dijo que no podía hacer algo, bueno, que no podía hacer muchas cosas en la vida. Y a Audrey cualquier cosa que le han dicho que no puede hacer, lo ha hecho. Y ahora
es esquiadora alpina, hace surf, es medallista, sueña con ir a los Juegos Olímpicos, pero sobre todo la idea de no puedes hacer algo. Cuando estamos lesionados, cuando ¿cuántos de vosotros me decís, mano, no puedo jugar al pádel, es que tengo una lesión, creo que la conversación con Odri hoy es súper inspiradora para mí, para vosotros, y para también daros cuenta de que los límites, ella dice que los límites los ponemos nosotros. Obviamente hay unos límites que esto tampoco nos vamos a pecar de mega optimismo, hay cosas que te van a costar mucho, pero es como para replantearse hasta dónde podemos, ¿no? Así que bueno, eso deja un poquito de mi rutina para que veáis lo que hago yo para intentar recuperarlo y no quedarnos ahí en el no, ya no puedes jugar o no puedes hacer X cosas. También os preguntáis por la nutrición, os voy a enseñar mi desayuno. Ahora os cuento. Bueno, Alex hoy ayuna, ¿vale? Yo hago ayuno 16-8, me gusta saltarme la cena, a Alex le gusta más saltarse el desayuno y hoy tenemos tortilla de 4 huevos con espinacas, ¿vale? Y luego aquí tenemos guacamole, nueces y jamón y queso, ¿vale? El queso, como es siempre semicurado, curado, ¿no? Normalmente nosotros seguimos una dieta mayormente cetogénica y con algunas excepciones, así que el café largo solo. Y en mi caso, a mí me gusta, como os digo, desayunar y comer y luego saltar 16 horas sin comer. Por eso tengo más comida en cada una de ellas. Pero hoy me saltaré la comida porque tenemos viaje y tal, para no comer en gasolineras, así que cenaré después con mi familia cuando lleguemos a casa. Hemos quedado con Riu nos va a hacer hoy ayuda de cámara. El otro día en Alicante estuve yo solo con Alex, pero nos costó bastante, así que nada, hemos quedado con él. Nos va a ayudar desde la cámara y a controlar el sonido. No sabéis lo difícil que es hacer una entrevista y controlar a la vez que esté todo bien. Mucho más difícil de lo que parece. Por cierto, en otro orden de cosas, perdimos ayer con Laporto y Mela contra Ari y Paula, tercer set, la verdad que contento. Era el primer partido de las chicas oficial, pero lo hicieron muy bien. Jugando en pista central, además, joder, es maravilloso. Gracias, gente de Granada, nos trataron muy bien. Creo que también visteis la publicación de Carolina Navarro, se separa de Mari Carmen Villalba, una pena porque la verdad que es una pareja entrañable y en mi caso, la verdad que trabajar con Mari pues también era una pasada, es crack, 10 total. Pero bueno, vamos a seguir trabajando con Carol, tiene un proyecto también muy ilusionante por delante que ya conoceréis y bueno, que creo que Carol que todavía puede dar muchísima guerra, así que vamos a trabajar muy duro para que nos veáis y veáis el equipo a tope. Así que próximo torneo, parejita nueva, creo que ya publicará Carol en algún momento su nuevo equipo. Y ahora lo que estamos haciendo es, vamos a ir a un parque que el equipo de Padel NBA, Raúl, gracias, nos ha buscado para poder grabar. Normalmente lo hacemos en el estudio. Cuando estuvimos la semana pasada en Alicante, grabamos en el club de Sanjo. Cuando vayamos a casa de Gianluca, grabamos en Gianluca la semana que viene y hoy, pues aquí en Granada, hemos buscado un parquecito para grabaros el contenido para Prime con Odri. Equipo, estamos con Odri. Hola. Bienvenida al blog, su Instagram aquí y soy mega fan tuyo, que lo sepas. Gracias. Me empapé de tu historia, yo en realidad te he conocido por Adri, o sea, por Alex. Yo soy súper friki del kite, del snow, de deportes de acción, aunque me dedico al pádel, ¿vale? Pero conocí tu historia y te juro me puse a llorar porque además tengo 2 hijas y te toca la superación que has tenido. Así que mega crack, la tenéis que seguir en todas las redes sociales y animarla porque, bueno, deportista española a tope. Así que vamos a hacer ahora contenido. Te voy a hacer unas cuantas preguntas que a mí me interesa mucho escucharlas de primera mano. Y bueno, pues aquí tienes un montón de padeleros. Ejemplo de superación, una auténtica bestia. ¿Te sacaste el hombro ayer? Sí, me caí, se me salió el hombro, así que recuperándome poco a poco. Escuchadme, dice, se le salió el hombro. Estuvimos anoche viendo el leñazo, que lo tienes en tu cuenta, pasad para verla. Es más, os voy a pedir un favor, pasaos por la cuenta de Instagram de Odri y dejar ahí, ánimo Odri, venimos de Mejora tu Padel, por favor, que me va a hacer ilusión que lo vean. Y el caso es que me dice, bueno, voy a ver si puedo ir a hacer surf, que me duele un poco. Es una bestia. Intentaré hacer surf, pero bueno, lo que pida el cuerpo. Bueno, vamos a buscar un sitio, porque está ahí uno, pobre hombre, probando,
pero nos va a molestar para la entrevista y empezamos a grabar. Pues es una niña de 18 años que, bueno, desde pequeña le encantó el deporte y no le fue fácil empezar en el deporte por la discapacidad, pero encontramos a la Fundación también, que nos dio todas las facilidades y hoy en día pues soy una deportista. Hay una frase tuya, la tengo apuntada, ¿vale? Porque me he visto todo el contenido que he podido encontrar tuyo en la red. Tú exactamente dices, los límites nos los ponemos nosotros mismos, ¿vale? Y de alguna manera es como que todo lo que era un no para ti lo has transformado en un sí. Para ti esa reflexión o esa frase, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene? Pues esa frase es que el deporte también es para todos y aún así también en tu vida cotidiana siempre te van a decir que hay cosas que no puedes hacer, pero lo que te diga la gente de fuera no te tiene que importar porque solo tú sabes hasta dónde puedes llegar. Y esto pasa mucho también con la discapacidad, que los padres sobreprotegen y eso no puede ser porque es la persona con discapacidad la que sabe hasta dónde puede llegar. El hecho de que hayas sido una persona que desde que nació ha tenido que luchar contra adversidades, buscar soluciones desde el minuto cero. Yo he escuchado la historia contada por tus padres y te juro que me he puesto a llorar cuando la estaba viendo. ¿Consideras que eso te ha hecho ser más fuerte? ¿Consideras que el tener que cada día tener un reto al que enfrentarte desde el minuto uno ha hecho que tú tengas esta capacidad y esta actitud ante la vida? Sí, yo creo que desde pequeña también las circunstancias que he vivido y el tenerme que poner las prótesis, que también es un dolor que ya lo tienes que interiorizar, pues esto me ha ayudado a mi vida diaria también. ¿Físico o mental? Mental, sobre todo. Si volvieras atrás, ¿pedirías ser como todas las personas, tener dos piernas o te quedarías así? No, yo siempre he dicho que me encanta mi vida y no me hubiese gustado nacer con piernas porque sería todo distinto. Yo creo que ni estaría compitiendo a este nivel en esquí, ni haría surf, ni conocería a la gente que conozco, o sea que no cambiaría nada. Bueno, Audrey, ¿qué tal? Muy bien. Muy buen trabajo, me ha impactado mucho tu vida, que lo sepas. Me llevo todo un ejemplo, te admiro. Gracias. Que lo sepas. Y tenemos a Alex. Cuéntanos cómo ha sido tu trabajo de hoy. O sea, hoy te he basureado mal, es verdad. Esta chica es oro, ¿eh? Cuéntanos qué has tenido que hacer hoy. ¿Qué he tenido que hacer hoy? Pues lo de antes lo voy a dejar, pero he tenido que cortar el paso, que no lo he hecho bien, además. Se nos ha colado. Se te han escapado dos. Si fuera fútbol, te hubiera cambiado. Que lo sepas. Nada, al horno. Enfoca el pasillo que he tenido que bloquear. Él estaba ahí bloqueando que no pasaran señalas con perro. Que realmente estaba hablando por teléfono. Estaba trabajando realmente, doblemente. Bueno, que suspenso. Y luego ha pasado un helicóptero, el de la motosierra que lo escucháis, una señora... Sí, pero bueno, oye, ha salido muy bien. Y para quien no la haya seguido, ¿vale? Dejo aquí el Instagram de Audrey, seguidla a tope. ¿Próxima competición? ¿Cuándo la tienes? De surf en verano. ¿Dónde? No me acuerdo tengo el europeo en julio en España, en el norte. ¿Somos? Creo. No, Galicia. Vale. Pues los que sois de Galicia, animádmela, ¿eh? Os va a ganar allí a todos. Y nosotros nos vamos a ir a Madrid ahora. Nos vamos ya a casa, que llevamos unos cuantos días fuera. Ryu, gracias por la ayuda, ¿eh? De nada. Nos vemos en un ratito que nos vamos en el coche y os cuento más cositas. Audrey, genia, gracias. Chao. Chao. Madre mía, si parezco aquí. ¡Ay! Ahí va. Ay, 2 años. Muchas gracias por ayudarnos hoy. A vosotros Cierto, siempre. Ryu se ha creado un perfil para venir a los torneos y hacer los vídeos que está haciendo de Coyo Tapia. Pasaros a ver los vídeos que está haciendo. Ha hecho 2 para Coyo Tapia. Sí. Aquí. Ryu Media. Ryu Media, eso es. Te lo pasas muy bien hoy. Que lo Vas a disfruten. Pabellón, ¿no? Sí, hoy voy a ir a Pabellón esta tarde. Iré a ver el segundo turno de la tarde y el último, que está Coyo y Tapia. Así que nada. Suerte, pásalo bien. Tener buen viaje. Después de hablar con Audrey, venía ahora durante el viaje conduciendo y dándole vueltas, porque siempre que tenemos estas charlas la verdad que me dejan ahí con pensamientos y ciertamente tras nuestra conversación y lo que hemos grabado te deja que pensar, decir,
siempre tenemos mucho miedo a perder cosas o a enfrentarnos a retos, y la realidad es que fijaos que hay mucha gente que tiene menos que nosotros y sin embargo son felices, son capaces de ser felices con muy poquito. A Audrey le he preguntado qué era lo que era lo que quería o qué era lo más importante para ella, y es que eran cosas súper básicas, y aún así es feliz con muy poco. Cosas que nosotros dices, no, yo voy a ser feliz cuando tenga esto otro, es que si tuviera aquello sería más feliz que ahora, y la realidad es que hay muchas personas que con muy poquito son hiper felices, y además da la casualidad de que Audrey es feliz exactamente con lo que hace y a lo que se dedica diariamente. Eso es una suerte, porque hay muchas personas que solo son felices fuera de su vida normal. Como estos con las motos. Qué envidia. ¿Ves? Si tuviera una Harley ahora mismo sería feliz. Cago en la mar. En fin, equipo, con esto despedimos el blog. Espero que os haya aportado. Aún así, tenéis, los que estáis dentro de la comunidad de NMM Prime, veréis la entrevista completa y bueno, quería sacaros un trocito que creo que también se lo merece en toda la comunidad de YouTube. Os mando un abrazo muy fuerte, nos veremos la próxima semana con tutorial y review de la pala Puma, que sé que la estabais esperando. Chao, chao.